Damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad, porque nos permite hasta el día de hoy estar firmes, buscando su presencia, buscando su rostro. Amén. Dice la Escritura: ¿quién eres tú que juzgas? Dice, al criado ajeno. Si cae, dice, para su Señor cae. Y si está en pie, para su propio Señor está en pie. Es decir, que no nos estamos sirviendo, hermanos, a nosotros mismos, estamos sirviendo a un Dios y a un Señor. Y nosotros muchas veces nos escandalizamos y vemos lo que hacen los demás, ¿sí? Y juzgamos, pero dice el Señor, para su propio Señor está en pie o para su propio Señor cae. Dice, pero estará firme, porque nuestro Dios, hermano, y nuestro Señor es fiel. Amén. Porque 7 veces caerá el justo, dice la Escritura, ¿sí? Pero el Señor, esas mismas 7 lo va a levantar. Vamos a abrir la Escritura, hermanos, en el libro de Hebreos, por favor. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer a partir del verso 14. Algunas Biblias tienen ahí un título que ya hemos hablado en otras ocasiones. No es que ese título sea parte del texto original escrito, es algún comentario de los traductores que nos dan una referencia acerca de lo que está hablando, ¿sí? Ese texto, esa sección, esa parte de la Escritura. ¿Cómo dice el título del verso 14? ¿Jesús es el qué? El jefe de los sacerdotes. ¿Cómo dice en otras versiones? Esas son versiones parafraseadas, ¿verdad? Jesús, el gran sumo sacerdote. Insisto, no es que ese título sea parte del texto, pero nos da una referencia de qué vamos a hablar. Y precisamente vamos a estar hablando hoy de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Para los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote era, como dice ahí, el jefe de los sacerdotes. Cuando la Biblia habla de sumo, la palabra sumo, ¿sí? No se refiere al zumo de los cítricos, no. Se refiere a que es algo supremo, encima de, o lo más alto, ¿sí? Por eso cuando alguien dice con sumo cuidado, quiere darle un grado superlativo, ¿sí? Eso es lo que significa sumo, porque sacerdotes había muchos, ¿sí? Podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento, hermano, que había un orden sacerdotal, una familia de la cual provenían los sacerdotes. Pero encima de todos los sacerdotes debía haber un sumo sacerdote. Cuando vemos nosotros la Escritura, en los pasajes que hablan acerca de los momentos previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que fue llevado ante el sumo sacerdote también. Es decir, que hasta esos tiempos todavía seguía habiendo una línea
de sucesión sacerdotal. Desde que fue instituido en los tiempos de Moisés, ¿quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés? ¿Quién? Aarón, su hermano. De ahí provenía la línea sacerdotal. ¿Sí? Ahorita vamos a leer un poquito, está en Números, Deuteronomio, en todos esos libros, acerca de lo que Dios instituyó como sacerdocio. ¿Sí? Vamos a darle lectura a Hebreos capítulo 4, 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras ocasiones también hemos platicado que el libro de Hebreos, hermano, no tiene como tal un autor definido, como las otras cartas que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia fulana, o a Timoteo, o a tal persona, y está bien definido quién está firmando esa carta, quién está escribiendo. El libro de Hebreos no lo tiene. Muchos estudiosos, eruditos, teólogos han dicho que es Pablo el autor, por la forma como escribe, como enseña, y para mí también me sonaría lógico que fuera el apóstol Pablo, sobre todo por la serie de revelaciones que Dios da a través de este autor, ¿sí? en la carta a los Hebreos. Sí, habla muchas cosas interesantes y profundas, como las que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Y todo lo que atañe al sacerdocio de Cristo, al nuevo orden sacerdotal que se instituye a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor, hermano, en este verso, en esta porción, nos dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es decir, aparte de lo superlativo que quiere decir de sumo, todavía le pone gran, ¿sí? Algo que no se decía de los sacerdotes levíticos, o de los sacerdotes que descendían de Aarón, ¿sí? El autor, hermano, está tratando de decir: veamos, ¿sí?, la grandeza del sacerdote que tenemos ahora, que no es un sacerdote como lo tenían anteriormente el pueblo de Israel. Porque ¿para qué estaba instituido el sacerdocio? ¿Para qué Dios instituye el sacerdocio en esos tiempos? ¿Para qué cree usted que Dios instituyó un sacerdocio? Para ser ese vínculo entre Dios y el pueblo, ¿sí?, que pudiera presentar las ofrendas del pueblo a Dios. Era el medio que Dios instituyó. Yo me imagino, hermano, que a Dios le hubiera gustado que, como lo expresa en la misma escritura: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes. Me imagino que el plan original del Señor es el plan que ahora viene a cumplir, ¿sí?, con el Señor Jesucristo, de tener, como dijo el apóstol Pedro, un real sacerdocio y una nación santa, es decir, una nación de sacerdotes.
Pero eso no nada más era una promesa para nosotros, era una promesa desde el principio. Pero el pueblo, hermano, cuando veía las manifestaciones de Dios en el monte, se asustaban y decían: no, ve tú, Moisés. Dice, hermano, que era tan terrible cuando Dios se manifestaba y descendía en el monte, que aún, dice, si un animal se acercaba, moría. Por eso cuando Moisés sube al monte y tiene 40 días allá y ven ellos fuego, truenos, relámpagos y la nube cubriendo la punta del monte, dijeron: no, pues este Moisés ya murió. ¿Quién va a aguantar 40 días allá trepado en el cerro? No se llevó ni comida, no se llevó ni agua. Y el pueblo dice que, ya usted se sabe la historia, hizo el becerro de oro, se apartó, pero no es el tema de hoy. Pero la idea del plan original de Dios era tener un pueblo, ¿sí?, de sacerdotes, que todos pudieran ministrar, servir en la presencia de Dios. Después de eso dice que separa una tribu, ¿sí? ¿Qué es la tribu de quién? ¿Cuál es la tribu de los servidores del tabernáculo? ¿Quién? Leví. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de quién es Leví. Pero el Señor tiene que instituir esa parte de la familia sacerdotal para que el pueblo pudiera, dice, presentar ofrendas delante del Señor. Pero imagínense, hermano, nosotros podemos ver en la Escritura cómo se empieza a desvirtuar, ¿sí?, la ordenanza del Señor de presentar ofrendas por la expiación de los pecados. Tal es así que en los tiempos del Señor Jesús, el Señor se enoja cuando va al templo y dice que empezó a tirar a los cambistas, a los vendedores, a los que vendían palomas, borregos, vacas, cerros, todo lo que se podía ofrecer en el templo, ¿sí?, ya se había hecho una mercadería. Y muchas veces, hermano, trasladándolo a los tiempos actuales, a veces hacemos lo mismo, ¿sí? Empezamos a hacer de las cosas algo tan cotidiano. Se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Cuando una rutina. Empezamos a hacer de las cosas, incluso del culto y de nuestra relación con Dios, una rutina tal, ¿sí?, que ya lo empezamos a ver normal, a desvirtuarlo. Y así el pueblo, cuando era algo muy solemne, el poder presentar ofrendas por la expiación de los pecados, ya el pueblo decía, pues ni siquiera preparaban, hermano, porque había lineamientos bien establecidos acerca de los animales que se iban a ofrecer, y tenía que ser sin mancha, sin defecto, tenía que tener cierta edad, tenían que cumplir ciertos requisitos. Y yo creo que todos esos requisitos ya en la mera hora pues se los pasaban por alto y decían, pues este es el que venden, pues ese hay que ofrecer, es ofrecer algo, ¿sí? Y nosotros vamos haciendo también de nuestra relación con Dios una rutina. Pues si oré, pues ya, aunque sea de corriendo, y leo la Biblia bien, si no puedo, pues también. Y empezamos a tomarlo de una manera tan rutinaria, hermano, que le empezamos a perder la importancia que tienen las cosas. Eso empezó a pasar con el pueblo, y por eso el Señor Jesús se enoja tanto cuando entra al templo y dice: mi casa será llamada casa de oración.
y empieza a sacar, dice que a latigazos y a voltear las mesas de los cambistas y a sacar a todo mundo. Me imagino, hermano, el enojo y la ira de la gente que estaba ahí. Pero ¿por qué se tenían que enojar si el dueño de la casa era el que estaba ahí, sacando a todos? ¿Sí? A lo que quiero llegar, hermano, es que muchas veces en los cultos actuales se saca, hermano, se tiene todo, se tiene show, se tiene espectáculo, sanidades, milagros, manifestaciones o supuestas manifestaciones, pero la esencia del culto, o para quién es el culto, es al único que no están tomando en cuenta, o al único que no tomamos en cuenta a veces, ¿sí? Y hacemos a veces un espectáculo y metemos cosas para que la gente se sienta bien, para que la gente sea atraída a la iglesia, cuando el único que tendría que estar presente, o el principal, es para quien hacemos todas las cosas, al único que tendríamos que buscar agradar. Por lo tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Por qué hará alusión a que nuestro gran sumo sacerdote traspasó, dice, los cielos? Si ustedes recuerdan, los sacerdotes oficiaban en el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión estaba dividido en algunas partes. ¿Cuáles son? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y todos los sacerdotes, hermano, podrían ministrar en el atrio, incluso en el lugar santo. Pero solamente había uno que podía oficiar en el lugar santísimo. ¿Y era quién? El sumo sacerdote. Pero vea cómo trata de explicar el autor cuando dice: tenemos un gran sumo sacerdote que no es como todos los demás sumos sacerdotes que han existido, que pueden traspasar al lugar santísimo del tabernáculo, sino que este traspasó, ¿qué? Traspasó los cielos. Es decir, llegó al mismo lugar santísimo real, no al similar que estaba aquí en la tierra. ¿Y por qué le digo similar? Porque cuando Moisés hace el tabernáculo, hace el arca del pacto, dice: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Es decir, que era una representación del verdadero lugar santo donde mora la presencia de Dios. Por eso está diciendo: este no es un sumo sacerdote como los otros que traspasaban una cortinita. Y digo cortinita, hermano, no en tono despectivo, porque hay de aquel que traspasara esa cortina sin ser primero el sumo sacerdote. Y ya que eres el sumo sacerdote, sin haber presentado ofrenda por tus pecados, y una ofrenda que fuera aceptable delante de Dios. Porque si usted recuerda, dice la escritura que al sumo sacerdote le amarraban una patita con una cuerda, porque si entraba, fíjese, y no podía entrar cualquier día que se le antojara. Decía que entrara ¿cuántas veces? Solamente una vez al año, para presentar ofrenda por él mismo y por todo el pueblo.
Pero imagínese que esa ofrenda no haya sido aceptada. Yo no sé si llegó a suceder alguna vez con algún sumo sacerdote. La Biblia no recuerdo yo en ninguna parte que relate alguna historia de algún sumo sacerdote. La única ocasión que yo recuerdo es cuando David trata de llevar el arca a Jerusalén y dice que la llevaban en un carro jalado por bueyes y que los bueyes tropezaron y el arca se tambaleó y estaba a punto de caer, y se acercó una persona llamado Usa y trató de sostener el arca, y en ese instante dice que cayó muerto, nada más por tocarla por afuerita. Eran objetos santos. Esa arca en ese tiempo, en esa dispensación, simbolizaba la misma presencia de Dios, o no simbolizaba, ahí descendía, ahí habitaba la misma presencia del Dios vivo. Imagínese si eso sucedía con el arca. ¿Quién podrá, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, traspasar los cielos y llegar hasta el mismo lugar santísimo? Y quiero que me ayuden a leer esa parte. Está, creo que en el mismo libro de Hebreos, donde dice: que Moisés construyó conforme al modelo que vio. Hebreos 3. No es el... No es. Es el 8:5. Es Hebreos 8, capítulo 5. Fíjese, desde el 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, porque el libro de Hebreos desde ese verso en adelante está hablando acerca del nuevo sacerdocio y del nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero, fíjese, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Ve cómo está diciendo que hay dos tabernáculos. Es decir, uno, el celestial, de donde fue tomada la referencia para hacer el tabernáculo terrenal. Ahorita lo leemos. Ahorita lo leemos. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, lo que estábamos diciendo. ¿Para qué está constituido un sacerdote o un sacerdocio? Pues para ser el intermediario y para presentar las ofrendas que el pueblo trae. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, hermano, que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso era lo que estaba representando el sacerdocio levítico. Esa intermediación entre Dios y los hombres, y que Cristo lo vino a hacer de una manera perfecta, y ahorita lo vamos a ver. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesucristo, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Conforme al modelo que te mostré en la montaña. Es decir, cuando Moisés estaba en el monte, Dios le reveló, ¿sí?, cómo era el culto celestial, y dijo: así mismo, replícalo aquí abajo. Todo, desde el tabernáculo, desde el arca del pacto, todo es una copia. Como dice aquí los versos que leímos antes, es una sombra nada más de las cosas. Da una ligera idea, ya no es el todo. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús se le acerca a Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo, ya sabemos la historia: Señor, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo crees? Eso es imposible. Le dice el Señor: si solamente te estoy hablando de las cosas terrenales, ¿cómo será cuando te hable de las cosas celestiales? Hermano, a veces creemos que terrenalmente podemos ver las cosas eternas, incluso de Dios, y creemos que lo sabemos todo, cuando no estamos ni en pañales. Decía el apóstol Pablo: conozco a un hombre, dice, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Hablaba de él mismo. Y dice: y vi cosas inefables que ni siquiera me es permitido decirles, y otra, y ni siquiera sabría cómo explicarlas, ¿no? Porque pertenecen, hermano, a esa dimensión celestial. Y ahí es donde habla la Escritura, que dice que traspasó el Señor Jesús los cielos. Este sumo sacerdote no nada más traspasó la cortina del lugar santísimo, sino traspasó los cielos. Y ese es, dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Cómo dice esa versión? El 14.
otras versiones dice: aferrémonos a la fe que profesamos. O sea que esto que estamos leyendo de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros debería de ser un ancla que nos tendría que hacer aferrarnos a nuestra fe en Él. Porque cuando podemos creer a lo mejor que al decir profesión está hablando acerca de una preparación profesional, ¿no? A qué nos dedicamos, ¿sí? Y si lo quisiéramos tomar también con esa acepción, lo que nos estaría diciendo la Escritura es: retén tu profesión como sacerdote del nuevo orden sacerdotal al cual el Señor Jesús, ¿sí?, se ha hecho acreedor. Y ahorita vamos a ver cuál es ese nuevo orden. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está tratando de decir aquí, hermano, es que no tenemos que tener temor de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay un mediador, pero un mediador justo, un mediador bueno, que no nos va a juzgar solamente con mirarnos, porque sabe que somos pecadores. Por eso dice: no les tocó un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de ustedes. Por eso les decía hace rato, nosotros a veces juzgamos duramente cuando nuestros hermanos no están aquí para agradarnos a nosotros. Por eso le decía yo: para su propio Señor está en pie o para su propio Señor cae. Y aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque cuando oímos que aquel hermano cometió tal o cual pecado, lo primero que hacemos es señalarlo. ¿Cómo puede ser posible? Como si no supiera Pero acuérdese, esto no dice la Escritura, pero casi, ¿no? Más pronto cae un hablador que un cojo. Que es lo mismo que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero no tenemos un sumo sacerdote de esa manera, a la manera de los hombres, a la manera de nosotros mismos. Porque podríamos pensar, hermano, que por ser un hombre el que está como sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, de nuestra condición, porque es igual a nosotros. Pero por eso vino el Señor Jesús a tomar cuerpo, a hacerse carne, dice. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que las mismas tentaciones que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, el Señor Jesús las padeció, pero Él ¿sin qué? Pero sin pecado, para enseñarnos que sí podemos vivir una vida apartada del mal, pero también para entendernos, ¿sí?, cuál es nuestra debilidad. Por eso dice: acérquense, acerquémonos todos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Muchas veces, hermano, cuando nosotros fallamos o pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos y decir: no, pues ya le fallé a Dios, vámonos
Dios no me va a aceptar. Y es todo lo contrario. Lo que dice aquí, tienes debilidades, tenemos pecados, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allá afuera no vamos a encontrar gracia, hermano, para redimir ese pecado. El único que tiene la gracia y el perdón es nuestro Señor Jesucristo. Lo peor que podemos hacer es alejarnos, apartarnos y creer que no somos merecedores, aunque no somos merecedores. Pero en eso precisamente consiste la misericordia de Dios, en que siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿y qué es lo que vamos a encontrar acercándonos a Él? Gracia, misericordia y socorro, es decir, ayuda. Porque es lo que nosotros necesitamos, la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios, hermano, estamos perdidos. No tenemos absolutamente nada que hacer. Capítulo 5 dice de Hebreos, recuerde, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Otra vez la explicación de para qué era el sacerdocio. Todo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es decir, para que el sacerdocio fuera válido, quiere decir que tenía que ser tomado de entre ¿quién? De entre los hombres. Por eso Cristo tuvo que venir a tomar cuerpo, tuvo que venir a tomar forma humana, porque tenía que ser un sacerdote, tenía que ser un humano, en otras palabras, un hombre, para que fuera constituido, dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, que para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Es lo que le explicaba hace rato, esa es la intención de Dios, de poner un sacerdote humano, ¿sí?, que pudiera entender a sus hermanos y decir, imagínense, tú ya viniste, todos los días vienes aquí a presentar un borrego, pues ¿qué no entiendes? ¿Sigues pecando? Pues sí, seguimos pecando. Y tenemos, por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre inagotable, a la que podemos recurrir siempre que la necesitemos. Dice, y por causa de ella, de la debilidad estaba hablando, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, nadie podía a sí mismo llamarse sacerdote o decir, ahora voy a estudiar en la escuela de sacerdotes y me voy a hacer un sacerdote. Dice que tenía que ser llamado como lo fue Aarón. Aquí no era por democracia, aquí era un dedazo de parte de Dios. Tú vas a ser mi sacerdote y ahora eres constituido. Por eso dice, nadie podía tomar para sí esa honra, nadie se podía postular porque le gustara, porque quisiera, porque lo sintiera, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de... Y aquí es donde se pone interesante la situación, porque ¿quién es Melquisedec? Antes de eso vamos a leer el libro de los Salmos en el capítulo 110. Ahí encontramos dónde vienen estos versos que habla Hebreos. No sé si en su Biblia viene como que entre comillas o entre corchetes, porque es una frase, lo que quiere decir que es una frase que está tomado dentro de otra parte de la Escritura. ¿Ya tiene Salmo 110? Ahora espérame tantito porque no lo estaba buscando todavía. ¿Alguien le quiere dar lectura? Ok, ¿alguien tiene alguna otra versión? ¿Alguien más le quiere dar lectura? No tantos, no tantos. Jehová dijo a mi Señor. En una ocasión se le acercaron a hacerle atentar al Señor Jesús y hacerle preguntas, y él les dice a los supuestos maestros de la ley: ¿de quién es hijo el Cristo? Y todos contestaron unánimemente: pues de David. ¿No estaba profetizado que el Cristo iba a venir de la raíz era de la familia de David? Es más, en la Escritura se le llama retoño de David, renuevo. Y el Señor Jesús les contesta con el Salmo 110:1 y le dice: si David, que David escribió este salmo, ahí en su Biblia debe decir Salmo de David, él es el autor del Salmo 110. David, hermano, tiene muchos salmos proféticos que hablan acerca del Mesías. Yo no sé si con conocimiento o sin él, pero él escribió acerca de Cristo en muchos de sus salmos. El Salmo 22, léalo, y es un salmo, hermano, escrito 1000 años antes de que Cristo viniera a la tierra, y va usted a ver cómo está narrado el sacrificio del Señor Jesús paso por paso, hasta la parte dice: sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí se acuerda de esa parte? Que los soldados se reparten las vestimentas del Señor Jesús y se echan unos volados para ver quién se lleva. Está escrito en el Salmo 22. Y la manera en cómo muere, dice: me he sentado en el polvo de la muerte, y empieza a narrar, hermano, una a una, incluso con frases que el Señor Jesús utilizó, como esa de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está todo escrito en el Salmo 22. Y es un salmo profético, al igual que este Salmo 110. Le dicen al Señor Jesús: ¿de quién es hijo David? ¿De quién es hijo el Mesías? Pues de David. Y les dice el Señor: ¿cómo David, inspirado por Dios, le llama Señor? ¿Quién de ustedes le dice Señor mío a su hijo? Seguramente muchos hijos mangonean a los papás, pero es otra cosa. ¿Quién siguiendo un orden normal, natural, ¿sí?, le llama Señor a su propio hijo?
Por eso quería leer la otra versión, porque aquí es más específica, donde dice: dijo Jehová a mi Señor. Esta versión dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Jehová le dijo a Jesús, su Hijo: siéntate a mi diestra. ¿No acabamos de leer también en los versos que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre? ¿A quién más dijo el Señor Jesús: siéntate a mi diestra? En una ocasión dice que se acercó la madre de unos discípulos de Jesús, que eran, si no mal recuerdo, Jacobo y Juan, y le dice: Señor, concédeme que se siente uno de mis hijos a tu diestra y el otro uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y le dice al Señor: eso no me es a mí posible darlo. ¿Por qué? Porque sabía el Señor Jesús que encima de él estaba su Padre, y si su Padre ya lo estaba sentando a su diestra, ¿cómo el Señor Jesús iba a sentar a su izquierda a otro, no? ¿Sí me entiende? Era ilógico. El Señor jamás se atrevió a decirle: sí, te voy a sentar a mi diestra, porque él está sentado a la diestra del Padre en la majestad. Dígame. Y el que preside, o el papá, o el abuelo, o la persona de más alta jerarquía, a la cabecera de todos. Sí, el Señor también usa ese orden, ¿no? Mi hijo, dice, a mi diestra. Y el autor de Hebreos, hermano, toma ese mismo verso del Salmo 110 y le dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice: y ese mismo que le dijo al Señor: siéntate a mi diestra, también lo pone como sacerdote. Y dice más adelante, en el verso 4: juró Jehová. Fíjese que no dice ordenó, dice juró Jehová. Y un juramento, hermano, en ese tiempo era algo importante, que no se podía romper. Estamos hablando del tiempo donde los hombres o quien juraba tenía palabra de honor. Y más siendo Dios el que está jurando, hermano. Y cuando Dios jura algo es porque eso se va a cumplir o se va a cumplir. En otras ocasiones dice: juré por mí mismo porque no encontré a alguien mayor. Pero dice el verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién dijimos que estaba hablando el Salmo? ¿A quién le dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos? A Cristo. ¿Y a quién le juró Jehová? Tú eres sacerdote para siempre. A Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos otra vez a Hebreos, capítulo 5, versos 5 y 6. No pierda Hebreos, vamos a estar constantemente viendo ese pasaje. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, 5:5 estoy leyendo, haciéndose sumo sacerdote, es decir, no se hizo sacerdote él mismo, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez. Y lo curioso, hermano, es que este libro estaba siendo escrito en un tiempo donde el sacerdocio levítico no había sido quitado todavía. Es más, si usted le pregunta a un judío, ellos no consideran que el sacerdocio levítico haya sido quitado. Simplemente no lo pueden llevar a cabo porque pues ya no tienen un templo donde llevar a cabo los sacrificios. Esa parte de Jerusalén, aunque está ya bajo dominio de Israel, por temas políticos no han podido tomar posesión total de ella. Si usted tiene la oportunidad de ir a Israel y no lo matan cuando esté, no es cierto. Porque es una zona de mucho conflicto, pero aunque los que guardan son soldados del ejército israelí, ¿sí? Está dividido por, hay católicos o cristianos, como le llaman ellos, hay musulmanes y hay judíos, ¿sí? Y usted sabe que ahí está la mezquita de Omán, creo que se llama, es un templo musulmán, y ahí las tres grandes religiones monoteístas es donde convergen hoy en día. Pero el templo de Israel no existe, solamente quedan vestigios de un muro que le llaman el muro de las lamentaciones, y que es donde los judíos van y oran y meten sus papelitos y ahí se tocan, y es la parte donde ellos se sienten en contacto con Dios, porque es lo único que les queda de un templo que el mismo Señor Jesús les profetizó un día que no iba a quedar ahí piedra sobre piedra. Pero esa es otra historia. Dice, como dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién era este Melquisedec? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta mención? ¿Sí? Si usted busca, tiene una Biblia con referencias, hermano, y busca Melquisedec, no lo va a encontrar en muchas partes de la Escritura. Aparte de Hebreos, lo va a encontrar en el Salmo 110 que acabamos de leer, y lo va a encontrar en Génesis capítulo 14. Si me acompaña a buscarlo, por favor. Génesis 14, ¿ya lo tiene? Le voy a dar lectura, es casi todo el capítulo. No, vamos a leer nada más el verso 17 y le explico de qué se trata. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y desde un hilo
hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Dice, cuando volvía de la derrota, está hablando de Abraham. El contexto, hermano, desde el verso 14, que ya no leímos, es que se unieron los reyes de Sodoma, Gomorra y otros reyes y pelearon contra otra alianza de reyes, ¿sí? Y los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados, y dice que tomaron cautivos, mujeres, niños, se llevaron sus cosas, su ganado, bueno, saquearon las ciudades, aquellos reyes que ganaron. El único problema y la única situación que no calcularon estos reyes es que dentro de los que llevaron cautivos iba Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando Abraham se entera de que su sobrino había sido raptado, dice que juntó a sus siervos, hizo un ejército y además tenía otros 2 aliados, que al final dicen ahí Aner, Escol y Mamre. No sé si ellos también iban con más gente o solamente ellos 3 se unieron a Abraham. Yo supongo que llevaban también gente para apoyarlo. Y Abraham va, dice, y le cae al campamento de aquellos reyes que habían raptado a Lot, su sobrino, y los destruye y recupera todo el botín, recupera todas las personas que se habían llevado, porque se habían llevado gente de las otras ciudades, de Sodoma, de Gomorra, de las ciudades que habían saqueado, y los bienes de todos ellos. Y dice que Abraham recupera todo y regresa. Y lo que leímos el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿no? Salió un rey a recibirlo, dice, que era un rey de una ciudad llamada Salem, que más adelante dice ahí que significa paz. Por eso Jerusalén es ciudad de paz, aunque lo que menos ha habido en esa ciudad ha sido paz a lo largo de los siglos. Y es un vocablo, hermano, que se deriva de estas palabras, como Salem, Shalom, etc. Dice que era el rey de Salem y salió a recibir a Abraham. Lo curioso, hermano, y lo bendice. Y hay otros 2 elementos que saca el rey, que dice que tomó pan y tomó vino. Y bendijo, dice, a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué extraño, ¿no? Sale un rey y bendice a Abraham, y Abraham agarra los diezmos y se los entrega. Acuérdese que estamos hablando de Génesis 14, cuando todavía ni siquiera había sido instituido el diezmo como un mandato, una ordenanza por parte de Dios. ¿Qué es lo que habrá motivado a Abraham darle el diezmo a este personaje? Y ya leímos después que sale el rey de Sodoma también y le dice: no, pues ya nada más devuélvenos a nuestra gente, todo el botín que recuperaste, tú tómalo, Abraham.
porque reconocemos que tú fuiste el vencedor, tú te lo ganaste. Y Abraham le dice, no, 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 ahí están tus cosas y la gente. Yo no quiero al rato que tú digas que tú me enriqueciste a mí. Cosa que no hizo Abraham con el rey de Salem. El rey de Salem sale y lo bendice y Abraham recibe esa bendición. Y es más, le entrega, dice, los diezmos de todo. Ahora regresemos al libro de Hebreos. Ahora vamos al capítulo 7 de Hebreos. No lo pierdan, ya lo tienen, ¿verdad? 7:1. Y empieza, le digo, nada más hay 3 partes en la Biblia donde se menciona a este Melquisedec. El Salmo 110 que leímos, el capítulo 14 de Génesis y Hebreos, que ya habíamos leído algo acerca de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el verso 7 explica quién es este Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Fíjese los títulos que tenía este Melquisedec, Su nombre, dice, significa Rey de Justicia. Y segundo era Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Y vaya viendo todos estos elementos para determinar quién es este tal Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hay muchos teólogos o eruditos o estudiosos que dicen, hermano, que este personaje es algo simbólico, que fue algo ficticio incluso. Pero ¿a qué se parece este personaje? Dice que no tiene ni padre ni madre. Es decir, terrenalmente no tenía, dice, ni principio de vida ni fin de días. Chihuahua, ¿no? Y en la Biblia aparece nada más de repente, porque nunca se menciona, hermano, toda la travesía de Abraham desde que sale de su tierra y de su parentela hasta que el Señor se lo lleva, ¿sí? Y después la de su hijo Isaac, y no se vuelve a mencionar a este tal rey Melquisedec, como si hubiera aparecido de repente y desaparece de la misma manera, ¿sí? Muchos, insisto, eruditos toman este texto como, es que no tenía un padre registrado en la Biblia, porque cuando nosotros leemos la escritura dice, este es David, hijo de Isaí, hijo de Boz, hijo de quién sabe, y da la genealogía de la gente. Tal es así que la genealogía de Cristo, hermano, en la escritura se puede seguir su línea puntualmente hasta Adán. ¿Sí la ha leído? En los evangelios viene la genealogía del Señor Jesús, uno a uno, hasta llegar a Adán.
pasando por David, pasando por todos los personajes de la Biblia, ¿sí? Conocidos. Y muchos dicen, pues es que como este no está registrado, por eso dice sin padre. Y como tampoco se dice cuándo murió, por eso dice que no tiene fin. Pero la Escritura no dice eso. Dice este Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía. Hasta ahí podría estar de acuerdo en lo que dice. Pero dice que no tiene principio de días ni fin de vida. Solamente, ¿quién podrá ser un personaje que no tenga principio ni fin? ¿Quién? ¿Solamente Dios? Y otra cosa, hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Entonces ya hay dos sacerdotes para siempre, porque ya vimos que Jesús es nombrado el sacerdote, sumo sacerdote, eterno. Para mí esa teoría se contradeciría con esto. Ya hay dos sumos sacerdotes, ya hay dos sacerdotes. Pero eso fue 3000 años antes de que Jesús viniera. Apareció Melquisedec. Pero aquel que no tiene principio ni fin. Está hablando de Cristo mismo. Esto, hermano, en la Biblia se le llaman teofanías, o más específicamente cristofanías, es decir, apariciones de Cristo antes de que viniera a tomar carne, a tomar cuerpo. Está hablando, fíjese, de un personaje sobrenatural. Dice que es tan grande, fíjese el 4, mejor no se lo digo, el 4 lo dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Para los judíos, hermano, ¿qué más grande que Abraham? La persona de la que ellos descienden. ¿Quién era más grande que el patriarca Abraham? Por eso dice, considera qué tan grande era este, que aún el patriarca, que aún Abraham, que para ellos era el jefe de jefes, le dio los diezmos de todo. O sea, eso habla de la supremacía que tenía este personaje. Y cómo reconoció a Abraham quién era para decirle: ten, esto es tuyo. Porque insisto, todavía no estaba la ley establecida, todavía no había ni Moisés siquiera había nacido, ni por aquí les pasaba, ¿sí?, que iba a haber un Moisés todavía. Porque después de Abraham sigue Isaac, después de Isaac nace Jacob, de Jacob nace José, el que lleva a Israel a Egipto. Después de José, Israel tiene 400 años en Egipto y después nace Moisés. Ahí ya por lo menos pasaron 500 años después de Abraham, por lo menos. Sí, seguramente más, pero dije por lo menos 500 años para separar el tramo de historia entre un personaje y otro, entre Moisés y Abraham. Antes de que existieran los diezmos, ¿sí?, Abraham ya diezmaba, antes de que el diezmo fuera una ley. Por eso, hermano, cuando la gente dice: es que ustedes diezman, eso era de la ley. Abraham diezmaba fuera de la ley.
No existía ley que le obligara a Abraham a dar el diezmo a nadie. ¿De dónde aprendió Abraham a diezmar? Entonces, ¿el diezmo es de la ley o es una ordenanza de Dios? ¿O es una ley de Dios más bien? Eso nada más lo ponemos ahí sobre la mesa para que usted lo vea y lo analice, ¿no? Porque insisto, hay mucha gente que dice eso, ese es su argumento. El diezmo es de la ley y ya no hay ley, ya no hay diezmo. Eso es cada quien con Dios. A Abraham nadie le dijo tienes que diezmar. Sin embargo, dice que salió el rey y le dio los diezmos de todo. Considerad pues cuán grande era este, quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, la ley. Los hijos de Leví, los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, los demás sacerdotes posteriormente eran ya descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec, no era contado de la genealogía de los sacerdotes de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Melquisedec mayor que Abraham. Por eso Melquisedec lo bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Sí? Y bendito sea el Dios Altísimo, ¿sí?, que te ha dado la victoria, le dijo a Moisés. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, es decir, les decía al pueblo, ahora los sacerdotes mortales reciben el diezmo. Fíjese cómo hace diferencia entre sacerdotes mortales y entre Melquisedec, que era ¿qué entonces? Inmortal. Que era inmortal. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, estoy en el 8. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Melquisedec, 3000 años antes de Cristo. El libro de Hebreos, escrito, ¿qué le gusta? En el año 40, 50 de nuestra era, posterior a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de ese, de quien recibió los diezmos Abraham, ¿todavía qué? Todavía vive. Dice, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, los sacerdotes, ¿sí?, del orden levítico incluso tienen que darle diezmos, ¿sí?, a Melquisedec, que es el sumo sacerdote ahora. Y ya se lo dieron, dice, porque si Abraham diezmó, ellos todavía estaban en sus lomos, dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre, hablando de Leví, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés,
tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿Quién es el que da testimonio de él ahí? El Padre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, a ver, aquí, con nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, que traspasó los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, en el mismo lugar santísimo, intercediendo por nosotros, ¿sí? Presentando nuestras ofrendas ahora delante de Dios, dice, queda abolido el antiguo sacerdocio. ¿Por qué? Porque no era perfecto. Porque si hubiera sido perfecto, dice el autor, no hubiera necesidad de cambiarlo. Por eso dice, hermano, leímos en el capítulo 8 que esto eran sombras nada más, como dice la canción. Era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es una sombra? Pues una representación de una figura original. Es decir, una figura que proyecta, ¿sí?, una sombra porque está recibiendo una luz. Y la sombra, hermano, a veces no se parece tanto a la figura que es. Y a veces parece más grande y a veces parece más chica, de acuerdo a la luz que está recibiendo, de acuerdo al ángulo. Y les dice y dice también aquí, hermano, que de quien está hablando, de Jesucristo, viene de una tribu totalmente distinta a la cual se había hablado del sacerdocio, que era la tribu de Leví. Porque sabemos todos que Cristo era la tribu ¿de quién? ¿De quién? De Judá. ¿O no dice la escritura que es el león de la tribu de Judá? Así se le llama al Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque quería hacer totalmente una separación de lo que había sido un orden al nuevo orden sacerdotal, según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Y ya establecimos que Melquisedec es ¿quién? Es Cristo. Melquisedec es Cristo hoy y era Cristo también en los días de Abraham. Por todo lo que ya dijimos, inmortal, sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que mencionar eso? Hecho semejante al Hijo de Dios. Y por eso le hablaba, hermano, de cristofanías, porque se recuerda cuando aquellos jóvenes hebreos que servían al rey de Babilonia fueron lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces más, ¿sí?, para ser quemados, porque no se habían inclinado, dice, ante la estatua del rey. Y cuando se acerca el rey, lo lanzan, y dice que aún los que lo lanzaron murieron del calor, de la radiación tan fuerte que había en el horno. Y dice que el rey, cuando se asomó, ¿qué es lo que vio? Le dice a sus siervos, ¿que no eran 3 los que lanzaron? Y le dice, sí, fueron 3. Dice, ¿por qué veo 4 caminando dentro del horno? Y dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién sería ese personaje que estaba ahí? Tampoco da tantos detalles esa porción, pero podemos deducir, hermano, que es Cristo,
Cristo mismo. ¿Sí? Pero viene este nuevo sacerdote, o este nuevo sumo sacerdote, y dice el autor, este ni siquiera podría haber sido sacerdote si fuera del mismo sacerdocio de Leví, puesto que era de la tribu de Judá. ¿Se recuerda cuando David tomó los panes de la proposición? Esos panes, hermano, deberían estar en una mesa especial dentro del lugar santo, y nadie podía tocar ni acercarse ni a los utensilios ni las cosas ahí establecidas, porque era un mandato de parte de Dios. Y David dice que no nada más le dieron los panes, sino que también se los comió, y no fue desagradable delante de Dios. Esto, hermano, era una figura de lo que Dios estaba queriendo decir acerca del Mesías. Por eso es que el Señor en las profecías bíblicas dice que el Mesías es un retoño de David, que iba a ser un rey, así como Melquisedec era rey y era sacerdote. Es la misma figura que de David, siendo rey y oficiando, poniéndose el éfod de los sacerdotes, mostrando que era una figura del Mesías, ¿sí?, del sumo sacerdote Melquisedec que iba a venir. Por eso dice la Escritura que el Mesías es hijo de David, aparte de que viene de la descendencia de David. ¿Sí? David era una persona, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, que ya hemos estudiado que no era perfecto de ninguna manera, ¿no? Pero sí simbolizaba, hermano, lo que iba a ser el nuevo sumo sacerdote, ahora de la tribu, dice, de Judá, pero al igual que Melquisedec, rey y sacerdote. ¿O no dice de Melquisedec que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? Eran, hermano, es algo sorprendente. Si no hubiera existido el libro de Hebreos, hermano, a lo mejor Melquisedec hubiera pasado desapercibido totalmente en la Escritura. Pues un personaje, pues ahí hubo un rey y salió, pero el autor de Hebreos nos explica, ¿sí?, cuál era la situación con este personaje. Todos los títulos que le dan: Rey de Justicia, Rey de Paz, no es otro más que nuestro mismo Señor Jesucristo. Queda pues en el 7:18 abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Y otra vez hace mención del Salmo 110: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí entra la función del verdadero gran sumo sacerdote que tenemos. Dice que Él también ahora puede salvar. Perpetuamente, es decir, para siempre, constantemente, sin interrupción, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, hermano. Por eso acerquémonos, dice, confiadamente. Este es el sacerdote que nos convenía realmente. Hace unos domingos nos enseñaba el pastor acerca de los 10 leprosos. ¿Y qué pasa cuando le dicen, Señor, ten misericordia? Les dice el Señor, vayan y muéstrense al sacerdote. El problema es que 9 de ellos no reconocieron a Jesús como el sumo sacerdote. Solamente uno dice que regresó. Desobedeció la orden de Dios. Él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y este vino y se regresó. La pregunta es, ¿desobedeció la orden de Dios? Es el que mejor entendió la orden que le dio el Señor, porque enfrente de él tenía el verdadero sumo sacerdote, al que le convenía, como dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Me llamaba la atención cuando leía esto de apartado de los pecadores, porque si algo le criticaban al Señor Jesús es que se juntaba con pecadores y rameras, dice, ¿no? Comía con ellos. Pero Él siempre fue, dice, santo y sin mancha. Si estaba con ellos es porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley sustituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y es que en la antigüedad, como comentábamos hace un momento, los sacerdotes primero tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados y luego ya por los pecados del pueblo. Esto, dice, lo hizo el Señor Jesús una sola vez y para siempre. Por eso, hermano, cuando se nos pida que tenemos que hacer algo, ¿sí?, para obtener salvación, ya sea obras, ya sea sacrificios, ya sea dinero, cualquier cosa que nos digan que tenemos que hacer nosotros para obtener salvación, estaríamos invalidando el sacrificio que Jesucristo hizo, que dice que fue perfecto. No le hizo falta absolutamente nada. No podemos invalidar el sacrificio de nuestro Señor,
de esa manera, porque estaríamos negando la eficacia, ¿sí? Yo el otro día escuchaba un video de esos predicadores de la prosperidad, donde de lo único que se pasan hablando es de bendiciones materiales para el pueblo de Dios, cosas que hemos aprendido nosotros que el Señor tiene la potestad de bendecirnos y lo hace siempre. Él no quiere, dice, que nosotros estemos en pobreza. Él dice que se hizo pobre para que fuéramos nosotros enriquecidos. Pero la Escritura también habla de busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta persona hablaba acerca del dinero y de una manera déspota, molesta, un poco para mi gusto. Decía que podía meter al cielo a una persona a punta de dólares, así con esas palabras. Pues a punta de dólares te meto al cielo, como si pudiéramos nosotros invalidar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que es lo único que necesitamos para obtener salvación. Porque es lo que Él vino a hacer, autor de eterna salvación para nosotros. Por eso dice, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, y aparte leímos que ni siquiera era de la tribu sacerdotal. Así que si los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Al decir, hermano, que tenemos un sumo sacerdote, y
al decir que es ese sacerdote eterno, sin principio ni fin, inmortal, con un sacerdocio inmutable, quiere decir que no puede haber ni existir otro sumo sacerdote. Puede haber otros sacerdotes, que somos nosotros. ¿O no dice Pedro que nos constituyó a nosotros un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Todos ahora estamos bajo este mismo orden sacerdotal, que es según el orden de Melquisedec. Y todo esto, hermano, lo profetizó aquí en el libro aquí lo que dice en el libro de Hebreos, que es una profecía no de este libro solamente, sino que viene también en la Escritura. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, invalidó el anterior pacto, invalidó la ley, invalidó lo que era sombra solamente. Y ahora estamos viviendo en una realidad. No con figuras, no con fiestas, no con rituales. Por eso no hay una ley, no tenemos que seguir unas ordenanzas que están establecidas y escritas, ¿sí? Pero el Señor dice que ahora pone las leyes en nuestros corazones. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, dice, por pueblo. Entonces, hermano, ahora cuando el Señor viene a habitar en nuestros corazones, lo que establece también en nosotros es sus leyes y sus mandamientos. Y no es porque haya invalidado lo que se dijo en aquellos días, ¿sí?, sino que ahora los viene a hacer vivos dentro de nosotros, a darles el verdadero significado, que era el amor, la justicia y la misericordia, que es lo que el Señor quería mostrar verdaderamente con esa ley. Y el pueblo muchas veces no pudo visualizar en la sombra lo que realmente quería proyectar Dios. Por eso viene y lo implanta y lo establece ahora en nuestros corazones. Y así como tenemos un sumo sacerdote, nosotros tenemos, hermano, también el privilegio de poder oficiar delante de la presencia del Señor. Como dice en la Escritura, ahora podemos, a través del velo, que es Cristo mismo, acercarnos confiadamente. Así como ese velo fue rasgado, dice que el Señor Jesucristo también fue traspasado. Y esa es la figura que la Escritura utiliza. Y no podemos, hermanos, no tenemos que presentarnos ahora delante de Dios con temor porque fallamos, porque hemos pecado, sino que tenemos ahora a alguien que intercede por nosotros, alguien que tiene compasión de nosotros, alguien que nos entiende